Ahí estamos. ¿Me Ahí escuchan y está. me ven? Te escuchamos y te vemos radiante. Perfecto. Bueno, Perfecto. en principio agradecerte, Noemí, que te hayas prestado esta charla. Sabemos que siempre estás trabajando mucho. Noemí es una productora que viene desde el 86 trabajando en cine y en televisión, con lo cual es muy interesante su visión porque conoce el mundo cuando era mucho más artesanal, si de alguna manera podemos llamarlo así, donde había que llamar por teléfono y se hacían con cospeles, había que producir algo y era todo muchísimo más complicado que ahora, aunque nos quejemos muchas veces de la invasión de las pantallas de las redes, de la hipercomunicación. Con lo cual la perspectiva que tiene ella, para mí siempre es muy linda, muy interesante, porque puede ver una cosmovisión mucho más grande de quienes somos un poco más jóvenes, aunque yo no soy mucho más joven que ella. Es productora con una gran intuición a la hora de pensar los proyectos y está también eso que hablábamos en las clases pasadas, que el productor o la productora tiene que tener una perspectiva creativa muy importante, no es meramente un administrador, es alguien que asume un montón de riesgos y que los va a transitar a lo largo de toda la producción de una serie, de una película, de cualquier contenido. Eh, en los últimos años se está dedicando, si es que es así, si no es así, corregime Noemí, más al cine documental o al género documental, aunque ha venido a trabajar en Polka, la productora que hace poco cerró el año pasado, que era no sé el nombre, el actor que Suar. tuvo ayer, De de Adrián Adrián Suárez. Suar. De Adrián Suárez, con lo cual viene también de trabajar desde la ficción al documental, ha hecho un desplazamiento de un lado hacia otro, y la idea para iniciarse y para dejarte, Noemí, es ¿qué es un productor? ¿Qué hace un productor, productora? ¿Y cuál es su misión en el mundo audiovisual, digamos, desde una película, puntualmente una película que va para cine o de una serie que va para televisión o para una plataforma? Bueno, antes que nada, gracias por invitarme. Me da mucha alegría siempre conocer nuevos espacios y compartir un poco de la trayectoria y el camino que vengo haciendo. Bueno, ¿qué es un productor? Te podría decir que una de las tantas definiciones que hay es que el productor es el dueño del proyecto en todos y cada uno de sus pasos y en todos y cada uno de sus detalles y de sus componentes, desde el día que empieza el desarrollo del proyecto hasta el día que termina la vida de la pieza audiovisual, que con suerte es una vida nutrida y larga, que dura vida de utilidad, puede durar 3, 4 años o más posterior a la terminación del proyecto. En términos prácticos, el productor es el dueño. En términos administrativos, el productor, la productora, es el dueño del proyecto porque es la persona que se hace cargo, por un lado, administrativamente del proyecto y que corre los riesgos administrativos y económicos. Pero por otro lado, construir una pieza audiovisual tiene tantas y múltiples variables que si bien el productor, la productora es el dueño del copyright, por decirlo de alguna manera, el dueño administrativo, el que toma los riesgos económicos, el audiovisual es una construcción colectiva. Si bien es una organización piramidal, la construcción es colectiva. Parece que son términos que se contradicen, pero cuando hablamos de construcción piramidal, quiere decir que es una construcción que se compone de cabezas de equipo y donde hay una gran cabeza comprometida y responsable del proyecto, que es la producción, el productor o la productora, y hay una cabeza artística, estética,
que está materializada en la figura del director o la directora. Ambas cabezas no pueden trabajar separadas y en contradicción. No se avanza, no se puede, no se logra de esa manera. Para comenzar el desarrollo de un proyecto, lo primero que hay que tener y saber es el consenso entre estas dos cabezas de equipo. El consenso de cuál es la pieza que queremos producir, de la mano de cómo lo vamos a producir. Si esas dos grandes preguntas no están consensuadas, el proyecto hace agua, el proyecto no avanza sanamente, el proyecto no llega a buen puerto si las dos cabezas de equipo no trabajan en consenso. ¿Qué quiere decir trabajar en consenso? Acordar. ¿Qué es lo que se acuerda? El diseño de la producción. ¿A qué me refiero con diseño de producción? Me refiero a saber que vamos a producir una pieza. Pongamos un ejemplo de un documental digital que es una pieza que se construye, que es una pieza posible de construir para personas que están recién estudiantes avanzados o egresados. Un documental digital, entonces, se acuerda que vamos a construir un documental que hable de determinado tema, cuya duración final oscila entre los 60 y 80 minutos. O sea, por convención, por ley de cine, el documental digital del Instituto de Cine no puede durar menos de 60. Entonces, a partir de 60 construimos. ¿Qué acordamos? Que quizá más de 120 parezca un poco largo. Bueno, pero de todas maneras en Netflix hay un montón de documentales que duran 120 minutos ahora, de ficciones y de documentales, con lo cual se puede acordar eso. Se acuerda el tema, se acuerdan los personajes, se acuerda el dinero con el que se va a contar o el dinero que se va a salir a buscar. Se acuerdan los tiempos, se acuerdan los plazos, se acuerdan cómo va a estar conformado el equipo técnico. Si todas estas variables, se acuerda los momentos en los que se va a filmar, el formato, el tipo de cámaras, la cantidad de cámaras, el tipo de postproducción, es acordado. Si no hay acuerdo, si el desacuerdo es lo que hace que los proyectos se traben, se complejicen, se compliquen y no se puedan finalizar de la mejor manera posible. ¿Cómo se acuerda? ¿Cómo se logra este acuerdo? Primero, con un grado de conocimiento de ambas partes de todas las etapas de la producción. Yo muchas veces digo que los productores somos un poco guionistas, un poco directores, un poco camarógrafos, un poco directores de fotografía, un poco sonidistas y un poco montajistas. Un poco distribuidores y un poco contadores y un poco abogados. Tenemos que saber un poco de cada cosa, no para ejercerlo nosotros, sino para entender que lo que estamos planificando es posible, está dentro de los niveles de calidad que después queremos. Y para poder proponer alternativas cuando hay algo que no puede suceder. Algo que no puede suceder, por ejemplo, es algo que nos desvía el presupuesto de manera tal que alquilarlo para el rodaje me hace derivar determinada cantidad de dinero que me va a impedir terminar la postproducción de sonido como corresponde. Entonces, como productora, desde el momento del desarrollo, tenemos que tener un panorama de todo lo que va a suceder a lo largo de todo el proceso y saber cuánto dinero se le va a destinar globalmente en una etapa de desarrollo. Después hacemos el fino a cada instancia,
para poder acordar. Acordar con el director o la directora la forma en poder arribar a buen puerto. ¿Qué sucede? Hay diferentes tipos de inicios de proyectos. Hay proyectos que nacen desde un guionista que al mismo tiempo es el director, y esa persona recurre a un productor o a una productora para que lo ayude o determine la manera de lograr la financiación para lograr hacer la película. En ese caso, probablemente el guionista director se considere, o sea, ¿por qué no?, más dueño de ese proyecto, y haya ciertos consensos que le cueste más, porque el proyecto nace desde la dirección y desde el guión, desde la parte artística y creativa, por decirlo de alguna manera. Digo por decirlo de alguna manera porque la producción también tiene una parte creativa, que es la parte más divertida, que es la de diseñar justamente la producción. En ese caso, como productores, nosotros tenemos la obligación de dejar claro y por escrito, cuando nuestra mirada y nuestro convencimiento es que determinadas variables desviarán el presupuesto de tal manera que no se podrá finalizar la postproducción de sonido, o que algo quedará sin poder realizarse, es nuestra responsabilidad exponerlo y dejarlo claro en ese tipo de proyectos donde somos, por decirlo de alguna manera, contratados por el director y el guionista. Pero la gran mayoría de las piezas audiovisuales que vemos nacen, aunque parezca mentira, nacen desde la producción. ¿Qué quiere decir nacen desde la producción? Un equipo de producción, el productor, alguien detecta una idea, un tema, por ejemplo, para hacer algún documental, y es el productor o la productora el que convoca y contrata al guionista y director. Últimamente yo vengo trabajando bastante así. Los últimos documentales que hice tuvieron este diseño de producción. Un tema elegido por la producción que contrata a un guionista y director para que escriba el guión, para presentar ese proyecto en el Instituto de Cine, para que nos otorguen el subsidio, para que dirija el documental, para estrenarlo y comercializarlo. Cuando el productor es quien convoca, el productor tiene más capacidad de decisión, incluso, no capacidad de decisión, capacidad de opinión, voz y voto para llevar a consenso, incluso hasta de los proyectos de cine. Se dice que el cine es de los directores y que la televisión y las plataformas es de los productores. Lo de las plataformas lo sumo ahora. Antes era así, el cine era de los directores, la televisión era de los productores. ¿Qué quiere decir la televisión era de los productores? Los proyectos nacen desde la producción contrata al director y la producción decide el diseño. ¿Qué quiere decir decidir el diseño? Si estuviéramos haciendo una ficción, una serie de ficción, hoy en las plataformas que todos hablan en inglés, y veíamos charlando un poco con Carlos de eso antes, ahora se llama el box. El box del proyecto es el diseño de la producción. El box del proyecto dice que vamos a hacer una serie de 10 capítulos, de media hora cada capítulo, con lo cual son 300 páginas los 10 capítulos, porque minuto, página, cada capítulo 30 páginas, 10 capítulos, 300 páginas, donde se pueden tener 4 protagonistas, 3 secundarios y 5 bolos por capítulo, donde se pueden tener 3 locaciones en interiores, 5 en exteriores
y donde se pueden tener por capítulo 2 escenas nocturnas, digo, viene una caja, un box, una caja, con los parámetros en los que el guionista y el director se tienen que ajustar. La verdad que traigo esto porque recién hace media hora terminé una capacitación de Movie Magic, que es el sistema en el que hoy trabajan las grandes plataformas para hacer series, y eso es lo que se utiliza ahora. Para nosotros, hoy que somos productores independientes, a mí ni siquiera a mí me gusta hoy trabajar así. Trabajé así hace 20 años cuando trabajaba en Polka, y teníamos problemas porque, nada, dos ejemplos así muy de la vida cotidiana. Yo era la jefa de producción de un programa que era Verdad Consecuencia, probablemente ustedes no habían nacido, eran unitarios semanales de alta calidad. Y de repente, y la empresa Polka me exigía a mí como jefa de producción que en 2 semanas de rodaje tenía que grabar 11 capítulos. No necesariamente 11 capítulos empezados y terminados, pero la cantidad de escenas que equivalían a 11 capítulos. Y de repente empezó a haber una época en que no podíamos cumplir ese estándar. Y me llama la gerencia y me dice, ¿por qué no cumplen el estándar de los 11 capítulos cada 15 días? A la empresa no le cierran los números, no pueden seguir así. Entonces me tengo que poner a hacer un análisis de situación y claro, que lo primero que voy es a los guiones. Los guiones que en el diseño de producción inicial tenían 10 escenas en exteriores y 20 en estudio, ahora tenían 15 en exteriores y 15 en estudio, con lo cual los exteriores nos llevaba más tiempo, con lo cual no terminábamos de cumplir. Entonces, viste, es ir y decirle al gerente, mira, la verdad que no me tenés que apretar a mí, porque nosotros trabajamos, como siempre, un montón y rapidísimo. Lo que hay que cambiar son los guiones porque están 5 escenas más de exteriores por capítulo. Consensuado. Otro ejemplo ridículo que nos pasaba cuando hacíamos televisión de aire, cuando hacíamos gasoleros, fue que nos comía el aire. De repente grabábamos hoy lo que salía pasado mañana. Y estábamos muy angustiados todos porque corríamos los que grabábamos, corrían los postproductores, nunca mandábamos material para que salgan promos porque nunca llegábamos a tiempo. Estábamos realmente mal de aire. ¿Qué tuvimos que hacer? Una reunión de consenso, los productores, con los guionistas, diciendo que iba a haber 2 capítulos de racontos nada más. Entonces, los guionistas tuvieron que inventar que el protagonista de Gasoleros, que era Panigasi, se encontraba con una compañera de la escuela, que habían sido novios en la adolescencia, se sentaban a tomar mate y él le contaba todo lo que le había pasado desde que no se vieron más. Entonces, todo lo que eran 3 escenas grabadas y en el medio todos escenas de otros capítulos, todos racontos. Entonces, en 2 días, mientras tanto nosotros grabábamos como locos, en 2 días recuperamos 3 capítulos de aire y en 2 días nos acomodamos. ¿Qué quiero decir con esto? Y ahora volviendo un poco más me fui un poco por las ramas, volviendo más como al tamaño y a la magnitud de la producción que nos permite nuestro espacio de productores independientes, que si bien pareciera que hay fórmulas para producir, no es tan así, no hay fórmulas, porque cada proyecto es diferente y porque acordar el diseño de producción con dirección y con los directores de áreas que el proyecto necesite, es fundamental para que el proyecto se encuadre en nuestro diseño. Y voy a dar otro ejemplo de algo que acabo de
de terminar de filmar y estamos en edición en este momento, que es una docuficción, un concurso del Instituto de Cine, que se ganó en el 2019, 2020 no se pudo hacer nada, lo podemos filmar ahora. Una docuficción sobre la historia de la vivienda argentina. 6 capítulos de media hora, donde hay elementos ficcionales y elementos documentales. Pero como además nos agarró la pandemia, en vez de elaborar la ficción en locaciones naturales, en locaciones y diversas, modificamos cuestiones del guión y nuestro protagonista, en vez de ser historiador, es dibujante. Entonces, en vez de salir a filmar exteriores a lugares donde cuestiones protocolares lo hubieran complejizado demasiado, se dibujan en historietas. Esas historietas después se animan. Con lo cual, tenemos una pieza con documental, con entrevistas, con material de archivo, con ficción, con ilustraciones y con animación. Y alguien tiene que coordinar que cada uno de esos elementos esté donde y cuándo corresponde. ¿Qué acordamos? Acordamos en reuniones de producción, con el equipo de dirección, con el equipo de investigación y con el equipo de guión, que lo conveniente era filmar una semana todas las entrevistas, parar el rodaje 3 semanas, para que el investigador y el guionista desgrabaran las entrevistas y pudieran detectar los pies de inicio y de final para entrar y salir de la ficción. Y con esos puntos de corte elegidos, grabamos la ficción. Para que esos puntos de corte donde el protagonista está dibujando los edificios de Puerto Madero, empieza la voz en off del entrevistado, que habla de Puerto Madero, que habla de la especulación inmobiliaria, y que lo que él esté dibujando esté acorde a lo que está diciendo el entrevistado, para ir por corte directamente al entrevistado, tener al entrevistado, intercalar material de archivo, y elegir el punto de corte para que después volver a la misma situación del mismo dibujante, pensando, no sé, que Puerto Madero es una mierda. Digo como ejemplo. Entonces, esa coordinación, donde además de actuar, había que tener los dibujos preparados, donde de las entrevistas iniciales se desglosó los puntos de corte y se desglosó qué tenía que dibujar el dibujante, porque no es que iba a dibujar todo en vivo, teníamos que tener los dibujos ya hechos. Fue todo un engranaje de coordinación. Encima, por streaming la preproducción, ¿no? Porque solamente nos juntamos en físico para hacer una instancia, una de las más interesantes de la preproducción, que es la lectura del página a página. Solo nos juntamos todas las cabezas de equipo en un patio al aire libre, con distancia social, con barbijo, con todo lo que teníamos que tener, hacer un página a página, que es como el puntapié inicial de las preproducciones. Y es el momento en el que el asistente de dirección lee escena por escena en voz alta, y cada vez que termine una escena, todas las miradas se dirigen al director o a la directora y le preguntan cómo lo querés hacer. Y cada integrante, cada cabeza de equipo presente anota en su copia de guión lo que tiene que anotar y lo que le corresponde, en función del deseo del director o la directora.
Y es ahí, después de tener esos guiones, después de desglosarlos, después de atravesar el página a página, que en algunas bibliografías lo pueden encontrar como page to page, donde podemos empezar a hacer un presupuesto más fino y donde llega el momento de consensuar, en la parte donde pareciera que los productores somos los malos de la película, cuando, como me pasó a mí en este caso, la directora quería, bueno, explicó por qué quería grabar a 2 cámaras, para poder grabar lo más rápido posible, porque en la previa la pulseada era que yo, que vengo con la experiencia de Polka, quizás yo vengo como un poco acelerada con esto de los rodajes, porque la Polka era así una fábrica en un momento. Entonces yo le decía, esta ficción se tiene que grabar en 2 semanas. Y la directora me decía, no, yo no puedo grabar esto en 2 semanas, tengo que grabarlo en 3. Yo decía, mira, a mí me parece que es en 2. Y acordamos que sea en 2 y media. Porque yo tampoco quería, porque yo tengo que respetar la mirada de la directora, que en este caso, además, también era una directora contratada por el proyecto. No fue un proyecto que nació de ella, fue un proyecto que nació de la producción, en realidad de la investigación. El periodista investigador vino a la casa productora y dijo, tengo este tema, ¿les interesa? Sí, nos encanta. Escribimos un proyecto, lo metimos en el Inca, en un concurso, no ganamos. Al año siguiente le cambiamos el nombre, lo metimos en otro, no ganamos. Al año siguiente se abre un proyecto que ya no era de serie documental, era de docuficción, y dijimos, incorporemos la ficción. Y le volvimos, contratamos un guionista, le cambiamos el nombre, le agregamos la ficción, lo ingresamos en el Inca y ganamos. ¿Qué quiero decir con esto? El desarrollo del proyecto es la etapa más larga del proyecto. Hasta que se consigue la financiación, es muy larga. Lleva tiempo, pero sucede. Más tarde, más temprano sucede. Y va a depender mucho de la cantidad de horas que uno le ponga. Bueno, eso fue un gran paréntesis, vuelvo. Al consenso con la directora. 2 semanas, 3 semanas. Bueno, 2 y media. Y ella me dice, bueno, 2 y media, pero a 2 cámaras. Yo ahí recordé que en Polka grabábamos a 2 cámaras, con lo cual esas 2 semanas es lógico que quisiera estar a 2 cámaras. Y digo, bueno, a 2 cámaras. Me dice, bueno, pero a mí me gustaría tener un running, que es una especie de Steadicam. Digo, bueno, ¿para qué jornada? No, para todas las jornadas. Hago las cuentas y le digo, mira, no va a poder ser el running. Y la directora, como sabe que es verdad, que era un lujo, que yo tengo razón, es un premio del Inca con un presupuesto 2019 filmado en el 2021, dijo, está bien, cámara en mano. Y consensuamos. Y quedó bárbaro, y quedó cámara en mano, y les quiero contar algo, solamente para que lo sepamos nosotros, lo hicimos en 2 semanas. Porque cuando estábamos cursando la segunda semana, empezaron a subir los casos de COVID y empezaron a amenazar con que se cerraba todo y con que empezaban a cerrar a las 20 horas y qué sé yo, dijimos, chicos, a meterle. 2 semanas. Y en 2 semanas se terminó. Y no es que yo presioné para que fueran 2 semanas. La asistente de dirección, que tiene que además tenía miedo que cerrara las fronteras porque ella vive en Córdoba y viajó para el rodaje y quería volver a Córdoba, me dijo, en realidad el consenso fue, vino un martes y me dice, el martes de la segunda semana de rodaje, me dice, si jueves y viernes hacemos 2 horas extra cada día, terminamos el rodaje. ¿Me autorizás esas horas extras? Le dije, por supuesto que sí. Y así fue. Acordando, consensuando y acordando.
Porque si no, no se construye. Si no, es como un tironeo permanente, donde siempre queda la sensación de que uno quiso hacer otra cosa y no pudo, donde el director tiene que saber, antes de empezar, con qué va a contar. Y un productor que dice todo que sí y después nada de lo que dijo que sí está, no sirve tampoco eso, porque el director planificó y se preparó para que todo sea así. Y a último momento se le dice que no está. Este, con lo cual, eh, presupuestar, después de haber hecho el desglose, después de haber hecho el plan de rodaje, después de haber hecho el page to page, y volver a afinar ese último consenso y 3 días antes de empezar el rodaje, hacer un segundo page to page, hacer una segunda lectura, pero esta vez no del guión, porque ya todos los equipos lo conocen perfectamente, sino del plan de rodaje. Y acordar el orden del plan de rodaje que propone la asistente de dirección garantiza que después todos sepamos qué va a suceder cada día y, y cuanto más planificada esté esa preproducción y acordada con todas las áreas, mejor vamos a pasar el rodaje. Y se va a poder llegar a tener, además que algo para mí es súper importante, el respeto por todas las áreas, el respeto por todos los compañeros de trabajo. Y hay algo que a mí me encanta, es repetir equipos. Digo, terminé esta pieza, la preproducción estuvo bien, el rodaje estuvo bien. El próximo proyecto convoco a la misma gente, si con ellos me fue bien. Eso, y los últimos años, incorporar los decálogos de espacios laborales libres de violencia y de maltratos. Generan, generan que esa especie de sufrimiento que a veces se tiene en los rodajes, sea por cuestiones estéticas y artísticas y no por cuestiones ni vinculares, ni presupuestarias, ni por desencuentros entre las cabezas de equipo. Porque volviendo a lo piramidal, si las cabezas de equipo entran en conflicto en el rodaje, todos, digo, sus asistentes, todo se tensa, todo se pone, todo cambia el estado de ánimo y eso no está bueno para nada. Y quiero cerrar para que escucharlos un poco a ustedes, un gran maestro y mentor, Coco Blaustein, que es el productor de esta serie de docuficción que les estuve contando. Me acuerdo que hace muchos años me pide que me haga cargo de un documental que el tema no le interesaba demasiado. Y él, como tenía otras cosas, me convoca para eso. Yo tengo mi primera reunión con la directora y yo, toda profesional, con mis planillas y mis cosas, y el schedule, y la agenda, y los presupuestos. Cuando termino esa gran y larga reunión, Coco, la pregunta que me hace Coco cuando al finalizar el día, él no estuvo en la reunión, su pregunta no fue ni cuántas semanas de rodaje van a tener, qué cámaras van a usar, su pregunta fue cómo se llevaron. Y yo en el primer momento pensé, oh, no es lo que me pregunto. Y después me di cuenta que era la más y mejor importante pregunta. Porque cómo producir, ya lo sabemos, ya lo sé, ya lo van a saber ustedes, es una técnica, por decirlo de alguna manera, es un ejercicio. Pero hacerlo llevándose bien con el equipo de dirección, consensuando y haciendo que los proyectos culminen bien
Que el día del estreno sea un día de celebración y de alegría, y no un día en el que todos nos guardamos algún resquemor con el otro. Eso es lo más difícil y lo más importante de todo. Digo hoy después de haber dado así toda una vuelta profesional. No sé. No sé qué más, no sé qué En decir. realidad, sabes mucho, sabes mucho. Noemí, fantástico. La idea, camaradas, tenemos acá a Noemí, ya dio una vuelta bastante intensa e interesante sobre el mundo de la producción y con conceptos realmente increíbles, que te los voy a afanar de acá a la China. Y la idea es que ustedes pregunten lo que quieran y con la menor vergüenza posible. Y si hay vergüenza, Sí, bueno, están con las luces sí. apagadas algunos y algunas, así que todo bien. Pregunten tranquiles. Yo voy a empezar con la primera, así por ahí Voy a romper el hielo. descomprimimos un poquito. Hoy Sí, mencionabas que de alguna manera el diseño de producción en algunos casos condiciona al guión. sí. Lo condiciona o dice, bueno, mira, tenés que sacar estas escenas. ¿Se da también al revés que el guión condiciona el diseño de producción? ¿Cómo van a producir ustedes? Por supuesto que sí. Es buenísima la pregunta, porque yo no me explayé demasiado en eso tampoco. La realidad es que la primera herramienta para dar inicio a un desarrollo de proyecto es el guión. Eh, y la realidad es que qué condiciona a qué tiene que ver más con qué tipo de producción estamos haciendo y en qué pantalla lo vamos a ver, que con la predisposición o el deseo de los productores y de los directores. Eh, los documentales digitales, que es lo que hoy más alegría y tranquilidad me da hacer, es donde, si bien en mi caso en particular, puedo llegar a convocar yo al guionista y al director, lo que más me gusta es ser respetuosa, absolutamente respetuosa de ese guión y del deseo del director. Los documentales digitales admiten ese formato, el documental admite ese formato, el cine independiente admite ese diseño de producción, en el que en función del guión se organiza la producción, sin duda. Cuando es al revés es porque tenemos una pieza audiovisual vendida o prevendida a una pantalla, a un canal de TV o a una plataforma, que esa es la que nos condiciona. Porque la realidad es que la narrativa de las series que vemos, sean de documentales o de ficciones, son estructuralmente muy parecidas, pero porque es como la naturaleza del usuario, del espectador. Necesita, si ve una serie, ver una estructura y una narrativa similar capítulo a capítulo. No sucede con las películas de largometraje, no sucede con los documentales, donde sí podemos estar absolutamente, la producción puede ponerse a disposición de ese guión con la conciencia de que el presupuesto, de que se ajuste al presupuesto total. Digo, y medio como que lo decía al principio, decirle todo que sí al deseo de un director y después no poder terminar la postproducción no es un buen diseño de producción. Eh, pero gran parte del consenso tiene que ver con la forma en que se dicen las cosas. Y también cuando yo decía que el productor tiene que saber un poco de guión, un poco de dirección, un poco de fotografía, tiene que ver con cómo uno fundamenta lo que está diciendo
y qué opción le da. Porque decir esto no se puede y no dar un plan B y un plan C tampoco está bueno. Por eso digo que los productores tenemos que saber un poquito de todo, eh, porque cuando tenemos que decir esto no lo vamos a poder hacer, está bueno decir, pero sí vamos a poder hacer esto. Y para decir eso tenemos que tener un poco de conocimiento. De conocimiento y de ser a veces un poco vigilante, por decirlo de alguna manera. En esta misma serie me pasó que el director de fotografía fue mi gran amigo personal, Alejandro Giuliani, un gran maestro en la dirección de fotografía, pero el primer día de las entrevistas yo fui especialmente, cuando vi la lista de luces que había pedido, y a mí me pareció que era un exceso, no dije nada, vamos con esas luces, cuando estuvo toda la planta puesta para las entrevistas, fui a ver dónde estaban los equipos, había un montón de luces que no se habían usado, los llamé aparte, digo, Ale, ¿qué pasa con esto? ¿Los devolvemos? Sí, devolvámoslo. Pero bueno, tiene que ver con eso de ser como vigilante, cuidadosa y respetuosa del trabajo de los demás. Y a la larga después eso se agradece porque permite que los proyectos se terminen y lleguen bien con el presupuesto acordado. Pero sí, sería genial que siempre la producción pudiera adaptarse a los guiones y a los deseos de los directores, pero hay pantallas y formatos que no lo permiten y hay presupuestos que no lo permiten. ¿Quién sigue, camaradas? Por favor. Están reafiladas ustedes. Rocío, dale. Hola. Hola. Hola, Noemi, ¿cómo estás? Muy Gracias bien. primero por venir a la clase a contarnos tu experiencia, que está buenísimo de alguien que está en el medio, ¿no? Que nos aconseje. Quería hacer una pregunta con respecto a si estoy pensando una película, por ejemplo, ¿no? Documental. ¿Se piensa en dónde va a estar proyectada, por ejemplo, en festivales? ¿Se arma para el festival? ¿Hay como una especie de, no sé si es formato o estructura en la producción que apunta a eso, o eso después se ve una vez que está finalizado el producto audiovisual? Es una buena pregunta, está buenísimo. Se debiera especular con eso. Digo, cuando uno lee ya un guión y ya habla con el director o la directora y ya sabe el estilo que va a tener ese documental, más o menos ya se sabe a qué festivales puede llegar a aplicar. El mundo de los festivales tiene una logística muy particular y que tiene que ver con que hay festivales, sobre todo los más importantes, empiezan a exigir que sea estreno mundial. Entonces sí, uno especula en qué momento en qué momento empieza para ver en qué momento termina para que justo te cuadre que vaya a ese festival y que sea estreno y que no te trabe ir al resto de los festivales. Hay una cuestión especulativa, o debiera haber una cuestión especulativa, porque la verdad que los documentales tienen una capacidad de difusión y de visualización en los festivales que está buenísima, que muchas veces es mucho mejor en los festivales que en estrenos en sala, casi seguro. Y sí, debiera haber no solo una especulación de fechas, sino guardar algo del presupuesto para esa instancia. Porque preparar el material para los festivales implica no solo tenerlo en diversos formatos, digo, de compresión, para poder enviarlos, para tenerlos en un Vimeo, para pasar, sino que de todas esas versiones, el subtitulado al inglés. Y ahora hay gente que se especializa en hacer festivales de proyectos ajenos. Digo, uno contrata a alguien que distribuye en festivales. ¿Cuándo te pasa eso? Cuando
uno está en producción de un proyecto, en desarrollo de otro, y ya terminó otro que lo tiene que empezar a difundir. Y la verdad que si la misma persona hace las tres cosas, no te da el tiempo. Entonces a veces es mejor guardar un pedacito del presupuesto, contratar a alguien que maneje festivales y que además son como pequeñas empresas, pequeñas pymes, o en realidad son personas monotributistas, pero que los festivales ya los conocen y esta persona conoce todos los festivales, entonces muchas veces tiene... es como un beneficio mutuo. Porque una pieza que entra a muchos festivales, la persona que gestiona esos festivales, para ella es un logro también, no solamente para la producción y la dirección. Un gestor de festivales cuyas películas entran a festivales y encima ganan algunos, es como que deja muy bien parado a esa persona para el año, porque al año siguiente va a suceder el mismo festival. Entonces, cuando esta persona manda material, ya es como mejor recibida en el festival, porque el que mandó el año pasado ganó. Es todo un mundo el de los festivales, ¿eh? Es todo un mundo, es un mundo bastante especulativo. Hay las películas, las películas de ficción. Digo, Berlín es muy celoso de Rotterdam. ¿Por qué? Porque los productores mandan a las dos. Pero Rotterdam es clase B y Berlín es clase A. Y si entra en uno, no puede entrar en otro. Entonces, si entra a Rotterdam y después entra a Berlín, el productor lo saca de Rotterdam y el de Rotterdam se ofende y ese productor nunca más va a tener una película en Rotterdam. Digo, hay una cosa ahí que se teje entre los festivales que es muy divertido y que hay que conocerla. O sea, si la conoces te divierte, uno lo va conociendo a medida que va viviendo y transitando. Y siempre está bueno arrancar con los festivales más grandes. Una vez que uno de los festivales más grandes, los internacionales, mandó la película, no entró o entró en uno, bueno, el siguiente año ya es el de los festivales más chicos. Pero una vez que mandaste a festivales grandes o a los segundos y ganaste algún premio, de los festivales más chicos ya te empiezan a pedir la película, porque a los festivales van curadores de otros festivales. Es un universo muy interesante, muy interesante. Y hay gente que se especializa, porque es tan grande que ya hay que especializarse. Sí, en base a lo que decías, hay también por ejemplo, Mar del Plata con Bafisi. Entras en Mar del Plata, no entras en Bafisi, como lo que decía. Acá Agustín Argüello pregunta, ¿cuánto y cómo te pagan por proyecto? Ajá. ¿Cuánto y cómo te pagan? Bueno, depende del proyecto. Te voy a ser totalmente sincera. Depende del proyecto. La verdad que los proyectos chiquitos, yo soy la productora del proyecto. O sea, un proyecto chiquito, los documentales digitales, a mí me gusta ser yo productora del proyecto. Lo que no quita que me puedan contratar como productora ejecutiva. ¿Cuánto? El 15% del presupuesto. Así nomás te lo digo. El 15% del presupuesto. ¿Y cómo? Depende del proyecto. Si es un proyecto que me interesa, que le tengo cariño, que me interesa trabajar con esa gente, que yo lo acuerdo con el productor que me contrata y digo, bueno, no sé, si puedo, yo digo, bueno, con la última cuota del Inca me pagas todo. O con cada cuota, el 15% de cada cuota. Lo consensuó también con la contraparte. Excepto que la contraparte no tengo ningún afecto o interés en particular por la contraparte, porque esa es otra. Uno a veces necesita laburar, necesita facturar la plata y te llaman para hacer un proyecto que ni te interesa el director ni te interesa el proyecto, pero lo haces igual.
donde ahí uno se puede poner como más taxativo de decir esto, yo cobro cada vez que sale una cuota, cobro el 15% de cada cuota, y listo. Te recontra contesté ahí con números puros y duros. Sí, sí, sí. Ana pregunta, Sí. si ¿Te en podría algún saber el momento porqué? nos mencionaste que no te aceptaron proyectos del Inca. ¿Quieres saber por Mira, qué no? ¿Por qué perdiste? me encantaría. Lamentablemente, cuando en los concursos del Inca no hay una devolución de por qué no ganaste. Sí sucede cuando uno ingresa al Inca un proyecto por ventanilla continua, en cualquiera de sus ventanillas, ustedes ya lo vieron, vías digitales, audiencias medias o audiencias no sé qué, hay un comité de selección de proyecto que tiene que elaborar un dictamen y fundamentar por qué dicen que sí te dan el subsidio o por qué dicen que no. Y ese dictamen se lo mandan a los productores y ahí uno sabe y uno puede mejorar el proyecto, incluso cuando hay opiniones divididas en el comité, pueden pedirte que, no es que te dicen que no te dan el subsidio rotundamente, te mandan a reescritura y te dan, no sé, un mes para entregar la reescritura del guión, o te piden que vayas a hacer un pitch, el productor, para que puedas explicar algo que no se terminó de entender. Y eso está buenísimo cuando te dan una devolución. En este caso, este proyecto era un concurso y lamentablemente los concursos no explican por qué no te dan y sería genial porque se mejorarían los proyectos, sería bueno para todos y todas entender por qué un proyecto no fue elegido, tal cual. Bien. ¿Cuál fue tu primer trabajo? ¿Cómo lo qué lindo. Mi primer trabajo. Mi primer trabajo pago, porque yo antes de tener mi primer trabajo pago, hice muchos trabajos gratis y los hacía feliz de la vida. Mi primer trabajo pago fue con Roberto Vaca en Historias de la Argentina Secreta, que bueno, ustedes no habían nacido. Mi primer trabajo pago, no, miento, fue una historia breve, mi primer trabajo pago. Mi primer trabajo gratis fue una historia breve y mi primer trabajo pago fue otra historia breve. Y después, bueno, sí, en el mundo de la tele, en Historia de la Argentina Secreta, que fue un programa de documentales que había en la televisión argentina con el regreso a la democracia en el 83, 84, 85 empezó y fue hermoso. Yo igual empecé un poco más tarde, no cuando arrancó el programa, pero lo veía mucha gente. Era increíble. La gente veía Historias de la Argentina Secreta y veía La Aventura del Hombre. 2 programas de documentales. Y fue como la primera vez con Historia de la Argentina Secreta que en la tele salía gente pobre y sin dientes. Antes todos eran lindos, modelos, peinados y maquillados. Y con el regreso a la democracia se puso en la pantalla la realidad de la Argentina entera. Fue súper genial. ¿Cómo llegué ahí? Me faltó ¿cómo llegué ahí? Llegué después de hacer 2 documentales por todo el país gratis y editarlos gratis en comunidades originarias, empezar a tocar puertas de los canales de televisión, che, tengo esto, ¿a quién le interesa? Y Emilio Cartoy Díaz me dijo, anda a ver a Roberto Vaca. Y lo fui a ver a Roberto Vaca, le mostramos el material, le gustó y lo sacó al aire. A partir de ahí, un día lo llamé y le dije, gordo, quiero trabajar con vos. Me dijo, vení mañana. Y estuve un mes cebándole mate sin que me hablara de trabajo. Y yo como un soldado. Hasta que un día me dice, mañana empezás como productora, y ahí empecé. Pero sí, fue así. Cebándole mate a Roberto Vaca. ¿Cómo Bueno, sabemos si gracias. necesitamos un...? No, por favor.
¿Cómo se llama? Necesitamos un coproductor y de qué se encarga. Bueno, la coproducción. La coproducción es una... Hay diversísimas formas de coproducción. Hay coproducciones nacionales, hay coproducciones internacionales, hay coproducciones financieras y hay coproducciones asociadas de aporte de bienes o servicios. Hay un abanico muy diverso de la coproducción. ¿Cuándo se necesita una coproducción? Cuando la plata que vos tenés o conseguiste no te alcanza. Eso si estamos hablando de una coproducción nacional. Si estamos hablando de una coproducción internacional, necesitas un coproductor internacional cuando tenés que filmar en otro país. Y bueno, y ahí ya se empiezan a agrandar los proyectos y a complejizarse. Porque muchas veces para filmar en otros países se necesitan permisos laborales, visas, además de que todo puede resultar ser mucho más caro si se trata de Europa, qué sé yo. Con lo cual, ahí lo que conviene es hacer una coproducción con algún productor de ese país y que todo lo que se filme en ese país se haga cargo el coproductor de ese país. Todo se empieza a complejizar y todo se empieza a agrandar. La realidad es que coproducciones internacionales necesitas tener el proyecto ingresado en el INCA, necesitas ser una persona jurídica, no una persona física, porque el Instituto de Cine tiene que aprobarte esa coproducción. O sea, meter una película en el Instituto de Cine es como que la película tiene DNI, tiene nacionalidad. Entonces tenés una película que tiene un 70% nacionalidad argentina, un 30% nacionalidad española. Entonces el coproductor español tiene que meter el proyecto en su instituto de cine, le tienen que aprobar la coproducción y él se encarga de todo lo que tiene que ver con esa coproducción. El instituto de cine tiene determinados acuerdos y convenios con cada país, porque no es solamente si haces una coproducción internacional, además de que se filme un poco allá, tenés que tener elementos artísticos del otro país, por eso hay películas con actores españoles o películas con producción con España, ves que tienen artística española, un poco de artística española también. Ahí ya se empieza a hacer un gran proyecto, se encarece, se hace más lento, pero bueno, está muy bien hacer una coproducción. Básicamente se necesita cuando no te alcanza tu plata, te tenés que asociar con alguien que pone el resto y le tenés que ofrecer algo a cambio, un puntaje proporcional a la plata que puso, por ejemplo. ¿Cuál fue el proyecto que más le llevó tiempo realizar? Déjame pensar. Bueno, muchos de los proyectos, muchos de las veces, bueno, estamos hablando ya de proyectos propios, porque digo, Polka era un continuum. Yo trabajaba en Polka y estuve 7 años haciendo Polka, con lo cual no es que era un proyecto mío. Eso fue lo máximo, pero el que más me... ¿Sabes que no sé? Que todos están como bastante estandarizados. Digo, he hecho cine independiente de ficción que empezó, se filmó, terminó y se cerró el círculo. No sé. Lo que más tiempo lleva es el desarrollo del proyecto. Es conseguir la financiación. Eso lleva tiempo. Después la realización es lo más rápido que se hace. Yo ahora, por ejemplo, tengo un proyecto de una serie animada infantil desde hace 2 o 3 años, que todavía está buscando su espacio, su dinero, mejor dicho.
Lo que lleva tiempo es conseguir la financiación. Mientras tanto, yo puedo ir haciendo otras cosas. Cuando son proyectos acotados, vías digitales, uno puede hacer 2 al mismo tiempo, 3, mientras hace el desarrollo de proyecto de otro. Pero por suerte pude empezar y empecé y terminé casi todo. No tengo, de eso sí, digo, si hay algo que me puedo sentir orgullosa es de que todos los proyectos en los que estuve, trabajé o generé, se empezaron y se terminaron, no quedaron por la mitad. Sí me puede quedar por la mitad alguna carpeta de desarrollo que nunca consiguió dinero, pero nunca empecé el proyecto. Eso no cuenta como empezar el proyecto, digo, sí, para... Ay, no te escucho. Estás muteado. Hay una que tenés ahí que no va a recibir plata, que es de un tipo que se casa, me parece. Vas a ver que sí. Ahora que ahora tenemos ley de conocimiento y que va a haber dinero para la televisión, vas a ver que sí. ¿No? Y acá hay una pregunta más que dice, ¿hay algún contenido en específico con el que te identifiques y te guste más producir? Sí. Hay. Eh, la verdad que últimamente estoy siempre como más orientada a los proyectos sobre inclusión, a los proyectos sobre derechos humanos. Si hay algo que es lo que me interesa, es eso. Eh, la verdad que hoy prefiero producir proyectos de calidad por sobre proyectos más comerciales. Naturalmente, no me salen muy bien los proyectos comerciales. Cuando trabajo para Polka, sí, bueno, no era Suárez el que los generaba, pero sí, yo estoy prefiriendo contenidos con los que me identifico. La realidad es que es tan arduo el trabajo que si no me identifico con los proyectos me cuesta mucho llevarlos adelante. Igual quiero decirles algo, cuando yo trabajaba en Polka, amaba esos proyectos, ¿eh? Me parecían geniales. Digo, yo era coordinadora de producción de gasoleros, que era una tira diaria, y, y fui productora ejecutiva de Campeones, otra tira diaria. Teníamos que leer un guión por día, desglosar un guión por día y armar un plan de rodaje por día, para 2 unidades en simultáneo. La realidad es que me llegaban los guiones de gasoleros y eran tan buenos que el entusiasmo por saber cómo seguía, o sea, nos divertíamos leyendo los guiones. Después con el tiempo sí se empezó como se empezó a manufacturar demasiada el contenido. Hoy no me aguanto los contenidos muchos de Polka. Hoy sí siento que son todos iguales. Pero hasta Campeones inclusive yo disfruté muchísimo. Amé Verdad Consecuencia, amé Gasoleros, amé Campeones. Digo, la verdad que si no es muy costoso ponerle tanta energía. Eh, y si me dan a elegir, elijo proyectos inclusivos donde sí, sean ficciones o documentales. Hacer ficción me divierte mucho también. Siento que puedo interpretar muy bien un guión de ficción para hacer el diseño de producción. Eh, pero sí, ese es mi tema, básicamente, los derechos humanos y la inclusión en todas sus manifestaciones. Y Angie Blanco, con en torno a la televisión, algunos tips para conseguir laburo. Eh, Mira, yo te digo sinceramente, hace mucho que no estoy rondando por la televisión comercial. Eh, yo lo que creo que para mí el movimiento se demuestra andando. Digo, está bien que repartas
currículums y golpes puertas. Pero no se queden esperando que alguien los llame al lado del teléfono. Utilicen ese momento para hacer sus propios proyectos. Porque no se contradice el trabajo industrial en un canal de televisión con ir desarrollando los proyectos propios. Y cuando digo el movimiento se demuestra andando, es que cuando uno empieza a trabajar y empieza a vincularse con equipos de rodaje, que en general son equipos de entre 15 o 20 personas, empezás a tener un conocimiento de tu población que hace que empiece como un boca a boca de alguien del equipo, empieza otra producción y necesitan a alguien y te recomienda a vos. Empieza como una cadena de conocimiento que empieza como una cadena de conocimiento que lo hace que hace más posible que las cosas sucedan y no quedarse esperando el llamado telefónico de alguna casa productora. Generen sus propios proyectos, sobre todo porque tenemos un instituto de cine que tiene vías que facilitan el primer trabajo. Digo, la vía digital de documentales, no se necesitan antecedentes para aplicar esa vía. Solo necesitas ser monotributista, digo, tener tus papeles en regla y un proyecto interesante, bien escrito, bien desglosado, bien presupuestado, bien fundamentado, bien diseñado. Estén siempre revisando que en el Instituto de Cine no haya concursos de desarrollo de proyectos. Digo, no se queden quietos esperando el llamado. Igual manden sus currículums y también una fuente de trabajo son los sindicatos. Vayan al SATSIDE, a la página del SATSIDE, vean qué proyectos están en preproducción, investiguen el contacto con ese proyecto, manden el CV a ese proyecto. Hay que hacer como todo al mismo tiempo, pero una de las cosas más interesantes es, mientras tanto, generen sus propios proyectos. Hoy está tan industrializado y estandarizado las cadenas de televisión, las plataformas, etcétera, que digo, tener la formación que tienen ustedes, la verdad que les permite generar pequeños proyectos que no solo hacen que la espera sea menos angustiosa, sino que acumulan experiencia y se dan a conocer con colegas y con equipos. Y bueno, redes sociales y etcétera, ¿no? Digo, hay una plataforma para las chicas, está la plataforma laboral MOA, Mujeres Audiovisuales, creo que es una plataforma para cargar los currículum y las aptitudes. No sé qué resultados dio esa plataforma, a cuánta gente llamaron de los que se anotaron ahí, pero está, qué sé yo. A ver. Dos preguntas más, vamos. Sí. Bueno, ¿puedo preguntar algo? ¿Algunos de los proyectos que has ejecutado se han presentado fuera del país? Sí, se presentaron más que nada en festivales y en alguna plataforma. Mis propios proyectos de vías digitales. No los vendí al cine. Sí, algunos largos en los que he trabajado como productora ejecutiva, sí han sido estrenados en otros países y están en otras plataformas. En festivales internacionales todos, digo, seguro. Anaí pregunta, parecía la de Angie, ¿cómo integrarse a un proyecto de cine, ya sea de ficción o documental? Bueno,
En los sindicatos, en Southside, que es el de televisión, y en el SICA, que es en el de cine, tienen una cartelera con los proyectos que están en preproducción. Esa es una buena forma. Yo creo que investigando también en la página del Instituto de Cine, el Instituto de Cine debiera publicar a quién le dieron o a quién no le dieron subsidio. Digo, hay que investigar en la página del Instituto de Cine, en la página del SICA y en la página del SATSAI. Ahí uno sabe qué está en preproducción. Bien. Bueno. Bueno, se acabaron las preguntas, parece. Por lo menos las preguntas escritas. Noemí, bueno, muchísimas gracias. Hay una más. La última. ¿Me escucha? Sí. Está. Un gusto, Noemí, ¿cómo estás? Te quería preguntar si alguna vez te pasó que algo del proyecto, por ejemplo, no sé, el guión, no funcionó del todo y cómo afrontaste eso. Sí. Bueno, cuando decís no funcionó del todo, quiere decir que no. Hay dos maneras de no funcionar. Una es funcionar o no funcionar con el público. Tener o no tener taquilla. Yo trabajé en muchas películas que no funcionaron de taquilla. En algunas era a conciencia. Ejemplo, la película Como pasan las horas de Inés de Oliveira César, que para mí es una obra de arte. Pero es una película que parece una película de Tarkovsky. Y que si Inés pretendía estrenar en 20 salas, la producción le dijo, no, vas a estrenar en el Malva y vas a estrenar en el Gomón y vas a estrenar en la sala Leopoldo Lugones, a pesar de que tuvo críticas excelentes. Si bien no hacer taquilla no significa que el guión no funcione. Después está el ejemplo de la película Eva y Lola, que está en Cinear Play, que es preciosa y que la pueden ver, dirigida por Sabrina Fargi, que es una película cuyo guión, que filmamos religiosamente, en la isla de edición se reescribió. No usamos un montón de escenas. ¿Por qué? Porque sucedía algo en la película, y la escena siguiente eran dos personajes en el taxi contándose lo que había sucedido, uno contándole a otro. No nos dimos cuenta cuando leímos el guión, pero cuando lo pusimos en la isla de edición, la película era lenta y larga, y los personajes decían cosas que el espectador ya sabía. Con lo cual, ese guión se reescribió en la isla de edición y funcionó. Y pudo funcionar. No solo eso se reescribió sacando esas escenas, sino que hubo enroque de escenas, se reestructuró bastante. Y finalmente, digo, la realidad es que en la isla de edición te das cuenta si el guión funciona o no funciona. Y depende de la tosudez del director o la directora, de atenerse al guión escrito, que no es lo mismo que la película filmada. Después pienso en la película no sé, en la película La velocidad funda el olvido, no me acordaba ni el nombre, mira. La velocidad funda el olvido de Marcelo Yatses, que es una película compleja, difícil de abordar, y el director fue bastante caprichoso y quedó una película compleja y difícil de abordar. A mí me encanta, pero entiendo que para el público común es una película muy hermética. Digo, a ver, lo que quiero decir, los guiones, es verdad que pueden funcionar escritos y filmados pueden quedar raro. Digo, otra película, la de Nacho Garacino, ¿cómo se llama? La de la cárcel, El túnel de los huesos.
todas estas están en Cinear, anótenlas si quieren las pueden ver. Es una película que a mí me gusta más el guión que la película. Sí, qué sé yo, todo puede pasar. Y lo interesante es que cuando uno siente que tiene que decir algo al respecto, uno como productor detecta que le pasa algo al guión, o le pasa algo a la filmación, o pasa algo en la isla de edición, hay que explicitarlo, porque después es tarde. Si vos detectás que hay una escena que no funciona y que funcionaría mejor en otro lugar, en privado y con todo respeto, se lo tenés que decir al director y que lo pruebe. Y si es caprichoso y no lo quiere probar, vos se lo dijiste. Pero porque después cuando terminas la película ya está. Si quedó mal y ya no hay forma de arreglarla. O hay forma pero sale muy caro. Digo, ya está. Hay momentos en los... Viste, cuando estás... Hay momentos en los que hablas ahora o perdiste. Más vale hablar. Si tenés como fundamentarlo. Bueno, Y otra pregunta. A ver, ¿te sentiste identificada con alguno de los temas que se llevaron a cabo en tus proyectos? Identificada. Sí, ¿qué pregunta? No sé, no. Identificada en algo así como muy personal, como que se hablara de un tema mío, me parece que no me pasó. ¿Cómo se afronta? Con los documentales pasa mucho eso, ¿eh? En general, casi todos los directores de documentales sanan heridas muchas veces, ¿no? Hablan de temas personales y propios, y no solo de documental, de ficción también. Pero como todavía no dirigí ni escribí un guión de nada, digo, todavía yo no hablé de lo que de mí. Hablo de temas que me importan y me interesan, pero no hablé de mí por ahora. Y supongo que tiene que ver con el grado de exposición que cada uno quiera tener y de elaboración del conflicto. ¿Cómo afrontás eso? Lo capitalizas. Digo, no hay que tener miedo a emocionarse, no hay que tener miedo a involucrarse. Si algo genera emoción, capitalizás esa emoción. Sí tenés que tener como productor la picardía de no perderte en eso. Y te voy a dar un ejemplo, es medio tonto, pero te lo voy a dar. El documental El cielo otra vez, sobre la conservación del cóndor andino, tiene como personaje a un tipo muy carismático. Un tipo que es como si fuera un predicador religioso que te convence. Que te convence de su cosmovisión, que te convence de lo que hace, te envuelve, te hipnotiza. Con Graciela Massa, mi socia y coproductora, para no caer en las garras y en las garras de ese personaje, porque perder la objetividad en un documental también es complejo, convocamos para dirigir a la persona más escéptica que conocíamos hasta ese momento, que era Gustavo Alonso. Que dijimos, Gustavo no va a sucumbir a las redes de este personaje. Y se lo va a poner y lo va a confrontar, pero porque el proyecto necesitaba eso, porque si no, iba a ser un institucional de este señor. Y un documental tiene que tener un arco dramático como si fuera una ficción. Entonces necesitamos una mirada objetiva también. En ese caso nos pasó eso. Con otro tipo de temas, no está mal involucrarse. No sé, pienso en el documental de Los Rubios, de Albertina Carri, digo, pienso en un montón de documentales muy autobiográficos y personales que transforman la identificación del director o la directora y lo materializan, y nada, lo transforman en arte y está buenísimo. Se capitaliza de esa manera y es muy común que los directores necesiten exorcizar sus propios temas con las películas que quieren filmar. Es lo que más pasa.
No sé qué dirá Castro al respecto, pero es lo que más pasa. No, me estás deslumbrando. Me estás deslumbrando porque ahora estoy haciendo una película que es en realidad la historia de la militancia universitaria mía, que se llama Éramos tan flacos, de cuando nosotros teníamos la edad de ellos y de ellas, 20 años. Y estoy, yo andaba siempre pelotudeando con una camarita VHS que la tengo por ahí, que es, en realidad la camarita es el personaje principal de la película. Un objeto también puede ser el personaje, y estoy bajando archivos de hace 25 años y digo, no. Y estoy llamando a gente, ¿vos te acordás que estuviste una vez en Cana? Estuvimos juntos, y porque nos agarraron, no sé, en un corte de ruta. Y sí, pero... Y estoy abriendo cajas de hace 25 años y estoy todo el tiempo muy sensibilizado. Quiero ver cómo lo exploto eso en la película, pero estoy... Total. Entonces, si no, te estoy escuchando y... Bueno, me hiciste acordar a la película de Abeger, de Andrés Abeger, El imposible olvido. Véanla, anótenla y véanla. Más involucrado que en esa película, digo, es muy común que guionistas y directores y documentalistas necesiten exorcizar un montón de demonios por ahí. O buenos recuerdos también. Sí, vivencias, recuerdos, y que siempre vinculado como a un interés común, que es contar un pedazo de la historia, ¿no? Porque convengamos que cuando haces un documental es desde lo anecdótico contás un universo, contás un momento. Lo anecdótico se necesita para contar todo un contexto. Sin eso anecdótico quizá parece más un informe de televisión, qué sé yo. Está buenísimo. Está buenísimo, porque la historia se conforma de lo que pasó en cada casa y en cada familia, digo, de todo un país. Y hay muchas historias que no se contaron todavía. Y que bueno, de eso se trata, ¿no? Los que elegimos también. ¿Por qué hacemos audiovisual? Porque queremos contar algo, tenemos algo para contar. Y de eso se trata esto que decíamos de generen sus propios proyectos. Porque para algo le eligen esta profesión, para manifestarse, para expresarse. Bien, bueno, me parece que no se puede hablar mucho más después de Noemí, porque como dicen en mi barrio, nos tiró el nene lejos, subió el precio. Así que, Noemí, te agradecemos muchísimo, muchísimo. Vamos a volver a hincharte seguramente más adelante para el segundo cuatrimestre, pero ya concordamos con todas yo concuerdo con todas tus palabras y me pareció magnífico la exposición y las historias que contaste en base a tu trabajo de producción y los consejos que nos diste. Así que, bueno, agradecerte y agradecer también a compañeros y compañeras que se han ido sumando, entre ellos Angie, creo que es Angie, que ha cursado ya con nosotros otras materias, que ya ha cursado esta materia, así que también agradecemos. Noemí, muchísimas gracias. Esto está grabado. Gracias a ustedes. Un placer, total. Bueno.